¿Sí? Entonces, ¿qué les traje hoy día? Hoy día lo que les traje fue, bueno, es más o menos en la parte 1 tenemos de nuevo unas que son preguntas que llamamos cortas, como para tratar de ir practicando esa parte que va a entrar en la prueba. Y son preguntas que igual son de la materia que va a entrar en el control, así que la parte 1 puede servirles para la prueba. La parte 2 es una pregunta de desarrollo, pero esto ya es de la materia nueva, que es como de las máquinas. Vamos a ver una bomba de calor, ¿sí? Y cómo es que puede calentar un lugar. Entonces vamos a ver el enunciado primero de la pregunta 1. Pregunta 1.1. Dice lo siguiente. Dice, demuestre que dos curvas adiabáticas, y dice que son de cualquier sustancia, no se pueden cruzar. ¿Sí? Entonces yo no puedo tener adiabáticas que choquen en algún punto del diagrama PB. Y dice indicación, muestre que si esto llegase a ocurrir, se viola alguna de las leyes de la termodinámica. ¿Ya? Entonces partamos con esa pregunta. Y usemos la indicación que nos dan. Entonces, voy a dibujar mi diagrama PB. Esta es la pregunta 1, 1.1, y voy a dibujar el diagrama PB. Entonces, vamos a suponer que dos adiabáticas sí se pueden cruzar. Entonces vamos a tener la siguiente situación. Tenemos una adiabática que es así, y otra que va a intersectar en algún punto. ¿Ya? Entonces estas dos curvas en negro son adiabáticas. ¿Ya? Ahora dice que para demostrarlo tengo que ver que si es que esto llegase a ocurrir, que chocan en un punto, entonces alguna de las leyes de termodinámica es violada. ¿Sí? Entonces hay que pensar las leyes de la termodinámica están enunciadas como la primera ley, que es que se conserva la energía, y la segunda es que la entropía siempre aumenta. Entonces, es un poco complicado en esa forma de enunciarlas ver que si esto sucede, las leyes se violan. Entonces, también uno puede pensar las leyes en términos de máquinas, que es lo que han estado viendo en la última parte de la materia, ¿cierto? Por ejemplo, en una máquina, en un circuito cerrado, en el diagrama, tiene que cumplirse que al volver al mismo punto la energía, el cambio de energía es nulo. Y la segunda ley, por ejemplo, con una máquina se puede enunciar de varias formas. Las más conocidas son los postulados de Clausius y Kelvin, que no sé si el profesor los mencionó, pero básicamente dicen que no existen las máquinas perfectas, ¿sí? Es decir, que la eficiencia de una máquina está acotada por la eficiencia de Carnot, lo que quiere decir que no hay una máquina a la que yo que pueda transformar todo el calor que le entrego en trabajo, ¿sí? Siempre hay un calor residual, que es lo que se llama. Entonces, para demostrarlo con esta forma más sencilla de la ley termodinámica, voy a cerrar estas curvas con unas... Voy a cerrar estas curvas para hacer ciclos. Entonces voy a cerrarlas aquí y voy a cerrarlas aquí. Pueden ser procesos de cualquier tipo con los que estoy cerrando, pero voy a utilizar isotérmicas porque sabemos, tenemos intuición de lo que pasa en las isotérmicas. Isotermas. Ya, entonces voy a armarme unos ciclos. Entonces, si se ven, puedo tener un ciclo en esta parte de acá y un ciclo en esta parte de acá abajo. ¿Correcto? Entonces, bueno, se puede probar de varias formas esto. Si yo elijo la mitad de arriba o la mitad de abajo, voy a llegar al mismo resultado, pero voy a elegir la mitad de arriba porque es la que más me gusta a mí. Entonces, voy a hacer un ciclo que va a realizar trabajo. Tiene que tener esta dirección, ¿no es cierto? Y veamos que se viola la ley de la termodinámica. ¿Cómo? Entonces, voy a dibujar aquí un zoom del ciclo que dibujé. Entonces, tengo la diabática, se usa en ese punto, con la isoterma.
que tiene esta dirección. Entonces nosotros sabemos que el área de este ciclo corresponde a el trabajo que realizó el gas en, en este ciclo. ¿Sí? Entonces, como estas de acá son adiabáticas, las negras, aquí no hay calor. Q igual a 0, y acá también Q igual a 0. Y en la isoterma es el único lugar en el que yo puedo haber intercambiado calor, ¿correcto? Entonces, si se está expandiendo el gas, como es lo que ocurre en la isoterma de arriba, le está entrando un calor que vamos a llamar Qin, ¿sí? Entonces, la manera de ver esta, si yo hago un grafiquito tipo máquinas, es que yo tengo mi máquina, tengo un baño a temperatura que vamos a llamar T caliente, T hot, y si se fijan, como hay una sola isoterma, no tengo otro baño. ¿Y qué está haciendo este ciclo? Lo que está haciendo es que desde el baño caliente le está pasando calor, que llamamos Qin, y está saliendo un trabajo neto, que vimos que en módulo era positivo porque era esta área, ¿sí? Si se cruzan estas dos diabáticas, esta área es distinta de cero. Entonces esta máquina de acá viola la segunda ley, en el sentido de que si es que dos diabáticas se llegaran a cruzar, esta máquina es perfecta, ¿no es cierto? Máquina perfecta, vamos a llamarla acá. ¿Por qué perfecta? Porque todo el calor que yo le entregué me lo devolvió en forma de trabajo, ¿sí? Entonces es porque Qin es igual al módulo de W. La otra forma era con el ciclo de abajo, que voy a esquematizarlo un poco. Si yo agarro el ciclo de abajo en la misma dirección, cosa de que también es un ciclo que hace trabajo, lo puedo usar como un motor, voy a dibujarlo acá. Entonces teníamos que sale de las dos diabáticas y lo cierro como una isoterma en esta dirección. Entonces también es un ciclo que realiza trabajo por la dirección que tiene, entonces hace un trabajo positivo. En las adiabáticas no hay calor, ¿no es cierto? Q igual a 0, Q igual a 0. Y en esta isoterma, como el gas se está comprimiendo, está liberando calor, ¿sí? Entonces aquí tengo un Q que vamos a llamar out. ¿Por qué? Porque sale, ¿sí? Entonces Q out es una cantidad negativa. Entonces, ¿cómo pruebo aquí que sirve una ley? Porque si es que yo hago, sumo los calores y los trabajos, es decir, Q más W, que es igual a delta E en el ciclo, ¿qué es lo que tengo? Tengo que el Q es una cantidad que es menor a 0, y el W también es una cantidad menor a 0 porque este ciclo tiene tiene área positiva, ¿no es cierto? Distinta de 0. Y dada dirección, este trabajo es negativo. Entonces, dos cantidades menores a 0, ¿qué me dan? Me dan igual a una cantidad que es menor a 0, ¿no es cierto? Es decir, al darle una vuelta en el ciclo, la energía no se conservó. ¿Sí? Entonces, si hubiera estado esta mitad de abajo del ciclo, hubiera llegado a esta conclusión, y en que se viola la primera ley en este caso, ¿no es cierto? Primera ley violada. Entonces, por eso es que dos adiabáticas, no importa de qué sustancia estemos hablando, no se van a poder cruzar nunca, ¿sí? Contradice las leyes de la termodinámica. ¿Alguna duda con esta pregunta? Esta pregunta Sí, sí. yo tengo una. Ah, Adelante. alguien más. No. Sí. ¿En qué caso la energía no se conserva? ¿Te refieres a cuando hago un ciclo? O sea, no, o sea, en ciclo siempre se conserva, ¿no? Sí, sí, sí. No es que se Pero no, conserve, no sino que en general. Claro, o sea, en general, ¿en qué casos no se conserva? No necesariamente en un ciclo. en cualquier proceso que no vuelva al estado inicial, la energía va a cambiar.
cualquiera. Solo si es que yo vuelvo a mi estado inicial, la energía va a tener un cambio nulo. ¿Se entiende? Si no llega al estado inicial, Ujú, el delta E no va a ser cero. exacto. ¿Sí? Entonces, si yo Ya, tengo mi diagrama PV, en verdad cualquier variable, yo voy de un estado aquí a otro estado, en general delta E va a ser distinto de cero. Siempre. ¿Sí? Solo si es que yo vuelvo a cerrar este camino y me devuelvo al estado inicial, aquí delta E tiene que ser cero siempre, porque la energía es una variable de estado que depende solamente de, el punto en el espacio variable en el que yo estoy. ¿Ya? ya ahí sí. Gracias. Entonces, por ejemplo, uno se confunde porque en la isoterma yo estoy moviéndome de un estado a otro, pero la energía no cambia si es que es gas ideal. Pero eso es solamente una propiedad dado que es gas ideal. Para una sustancia en general, en una isoterma la energía también cambia. ¿Sí? Aquí me preguntan sobre lo perdido, pero las preguntas de este auxiliar entran para el control. Les comenté que el formato del auxiliar es similar al control, en el sentido que tenemos preguntas cortas y una pregunta de desarrollo. Las preguntas de acá, la de la primera parte, se pueden desarrollar solo con la materia del primer control, por lo tanto les pueden servir. La segunda parte, la de desarrollo, es de la materia nueva solamente, así que de la parte 2 no debería entrar nada. Ya. Entonces, ¿alguna otra pregunta antes de seguir? ¿No? Ya, entonces vamos con la segunda pregunta que es corta. Dice, considera un ciclo, el ciclo de Mayer visto en clase, que este dibujo que está acá, muestre que la entropía del gas al recorrer una vez el ciclo no cambia, independiente de si la diabática es libre, como vimos en la auxiliar pasado, o no. Y después nos dicen cómo se consigue esto en la segunda ley de termodinámica. ¿Ya? ¿Cuál es el sentido de la pregunta? Porque si es que yo tengo una diabática libre, tengo una producción de entropía, ¿no es cierto? Eso es lo que vieron de la expansión de Joule. Pero yo puedo ver que si es que vuelvo al estado inicial, este gas igual sufre un cambio de entropía que es nulo. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué le pasa como a esa entropía que se creó. ¿Sí? Ya, y aquí me olvidé de mencionar, esto de acá es un gas ideal. ¿Sí? Porque ahí sabemos la fórmula. Ya, entonces vamos a hacer la pregunta corta número 2. Entonces, 1.2. Y tenemos el ciclo de Mayer, que lo voy a dibujar acá de nuevo, que tiene aquí volumen 1, volumen 2, presión 2, presión 1, y tiene los siguientes estados de equilibrio termodinámico. Entonces tenemos esta y esa. ¿Sí? Donde esta de acá es una diabática, y vamos a ver los casos en que es libre o no. Libre o cuasi estática. Si es que llegara a ser cuasi estática, o representarla como una línea continua, ¿no es cierto? Tendría que representarla como una línea punteada. Ya. Entonces me preguntan delta S del gas al dar una vuelta. Entonces, no voy a calcular los trabajos y calores como siempre lo hacemos porque me están preguntando por la entropía. ¿Ya? Entonces, primero les voy a recordar que la entropía del gas ideal a n constante, uno la puede calcular como nkb por el logaritmo de t partido ante 0, bueno, y monoatómico.
a la 3 medios por B partido en B0. ¿Sí? Esta fórmula, si es que no sé, si es que se recuerdan, es porque yo tengo que ds, lo puedo escribir como 1 sobre t por d, más p partido en t de b. Y si uso que d es cb de t, puedo integrarla, ¿sí? Y la integro en un camino tal que primero, en el espacio t y b, elijo un camino a t constante y después otro camino a b constante, ¿sí? Al hacer eso, llego a esta fórmula para la entropía, ¿sí? Ojo que esta fórmula de la entropía del gas ideal monoatómico no está totalmente correcta porque no consideramos cambios en el número de partículas al integral, ¿sí? Entonces más adelante vamos a ver cuál es la fórmula completa, considerando los cambios de número de partículas también. ¿Ya? Pero ahora como estamos siempre en un sistema que es cerrado, el gas no cambia, no intercambia partículas, esta fórmula está bien. Entonces, esta fórmula de acá la voy a usar solamente algunas veces para este problema, porque también hay otras formas de calcular el cambio de entropía. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces, voy a llamarle a estos estados, le voy a poner número para identificarlos. Estado 1, 2 y 3. Ya. Entonces, tenemos que de 1 a 2 tengo la adiabática, que podría ser libre, ¿sí? Entonces, delta S del gas, aquí voy a usar sí o sí la fórmula que está arriba. Va a ser NKB por el logaritmo de, llega a la temperatura 2, ¿no es cierto?, del estado etiquetado por 2 y parte en 1. Entonces a 3 medios, y el volumen también llega a 2 y parte en volumen 1. ¿Ya? Eso lo voy a usar después para ver que cuando yo las sume todas se me van a anular. Después tenemos del estado 2 al estado 3. ¿Sí? Este es un proceso que es isobárico. ¿Sí? Entonces podría usar la fórmula que está arriba para la entropía. ¿Sí? Pero también puedo usar esta otra. Puedo usar que el de Q es Cp de T. Por lo tanto, el de S es Cp sobre T de T. Y voy con la entropía entonces del gas como Cp por el logaritmo, porque Cp es una constante para el gas ideal, de la temperatura 3 sobre la temperatura 2. Y finalmente, en el proceso que va desde 3 a 1, es 1 isocórico. Total, por lo tanto, el de Q es Cb de T. Y por ser lo mismo para la entropía, entonces el de S es Cb de T sobre T. Por lo tanto, delta S es igual a Cb logaritmo de T1 partido en T3. Ya. Entonces tengo los tres cambios de entropía en los tres procesos. Ahora tengo que ver qué es lo que cambia si es que la diabática era libre o no. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar en la diabática si es que es libre o no? Va a cambiar que, primero, si es libre, el cambio de entropía del gas es no nulo, ¿sí? Cosa que es no cierta en el caso de que fuera cuasi estática, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el balance. Voy a sumar todas las entropías. Aquí va a quedar más claro qué es lo que pasa. Entonces, delta S total del gas. Ojo, aquí estoy contando las entropías solamente del gas. Recuerden que en este proceso, tanto en el proceso de acá, como en el de acá, hay interacción con otros sistemas, un baño, lo que sea,
¿sí? No lo sé, porque para mantener la presión constante tiene que haber otro sistema que lo está imponiendo, ¿no es cierto? Entonces, no estoy calculando esas entropías, ¿sí? Estoy calculando solamente el cambio de entropía del gas. Ojo con eso. Entonces, delta S total del gas iba a ser Cp logaritmo natural de T3 sobre T2 más Cb logaritmo natural de T1 sobre T3 más delta S de la diabática. ¿Sí? No lo noté porque es muy largo. Ya, entonces ahora veamos los casos adiabática cuasistática. Se cumple que si es cuasistática, entonces en la diabática P por B a la gamma es una constante, ¿sí? Donde gamma es, recuerden, Cp sobre Cb. ¿De qué me sirve eso? Entonces, voy a anotar aquí, para calcular las cosas necesito usar la ecuación de estado del gas ideal. Entonces tengo los siguientes estados. Tengo el estado 1, en el que tengo P1, B1 igual NKT1. Tengo el estado 2, en el que tengo P2, B2, NKT2. Y tengo el estado 3, que es P2, B1 igual NKT3. Ya, esto lo voy a copiar para llevarlo a la página siguiente. Ya. Uf. Se me chacreó. Ahí está. Ya. Entonces tenemos estos estados y me van a servir para conocer las relaciones entre estas temperaturas que están arriba que aparecen en los cambios de entropía. ¿Sí? Ya. Entonces, si es cuasi estática, nosotros sabemos que en la diabática el cambio va a ser nulo. ¿Sí? Si yo le inyecto esta fórmula de acá, la fórmula PB a la gamma igual a una constante, voy a tener que me queda un logaritmo de 1. Ustedes lo pueden verificar. Como el logaritmo de 1, me queda que es 0 el cambio de entropía. Entonces me falta saber T3, T2, T1 y T3. Entonces, T3 sobre T2, lo puedo sacar dividiendo estas ecuaciones de estado, es P2 sobre P1. Y P2 sobre P1, lo puedo calcular también de estas divisiones, es T2 sobre T1 por B1 sobre B2. ¿Sí? Solamente dividí ecuaciones de estado que están a la izquierda. Y también T1 sobre T3 me queda que es P1 sobre P2. Es decir, me queda la inversa de la otra. Entonces, si yo uso además que Cp es igual a Cb más Nk, es fácil ver que como T1 sobre T3 es lo mismo que P1 sobre P2, y T3 sobre T2 es lo mismo que P2 sobre P1, lo que va con Cb se me va a eliminar. Entonces me va a quedar que delta S gas total, me va a quedarme simplemente la contribución de LNK por el logaritmo de T3 sobre T2. ¿Sí? Y eso me queda entonces T2 sobre T1 por B1 sobre B2. ¿Ya? Y esta de acá es, déjenme verificar cómo fue que aquí se me quedó la solución. ¿Dónde fue que lo hice? Aquí. Entonces, se ve, bla, 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 T1 sobre T2.
Parece que me equivoqué en algo aquí, a ver. T1 sobre T3, P1 sobre P2. Está bien. Entonces, aquí tenía... aquí me debería aparecer algo así como... Esto debería poder transformarlo, disculpen. Es algo como NK, logaritmo de el B1 sobre el B2, más el CB, logaritmo del T1 sobre T2, pero no veo por qué no me está saliendo así. Bueno, pero para no retrasarnos tanto, voy a... me pasó lo mismo que la otra vez. Un segundo para volver a compartir la pantalla. 870, 4, 6, 3, 1, 0. Ya, ahí volví. Ya, entonces aquí algo no me salió. Pero lo importante de ver acá es que esto de acá es justamente menos delta S de la diabática, cuasi estática. Entonces, tiene que ser cero, ¿sí? Por lo que está acá arriba. Y en el caso de que la diabática es libre, disculpen ahí que no me haya salido, la diabática libre, se va a cumplir lo siguiente, se va a cumplir que T2 es igual a T1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque habíamos visto que si era un gas ideal, en la diabática libre como no hay calor ni trabajo, entonces la temperatura tiene que mantenerse constante para mantener la energía constante. Entonces tenemos esa restricción. Entonces delta S del gas total va a ser Cp por el logaritmo de T3 partido en T1 más Cb por el logaritmo de T1 sobre T3 más delta S de la diabática, pero libre. ¿Sí? Recuerden que es distinto de cero. ¡Ah! De nuevo pasó lo mismo. Ya, disculpen, se me aprieta el botón solo el de bloquear la pantalla. Ya. Entonces, usamos de nuevo que el Cp es Cb más Nk. Por lo tanto, nuevamente, como tengo T3 sobre T1 en un logaritmo y al otro lado T1 sobre T3, los puedo dar vuelta a cambio de un signo menos y se me van a eliminar los que van con Cb. Entonces esto me va a quedar igual a Nk log de T3 partido en T1 más delta S de la diabática libre. ¿Sí? Y T3 partido en T1, T3 partido en T1, lo voy a sacar estas ecuaciones de acá, ¿sí? Y voy a usar además que T2 es igual a T1, entonces voy a tener que T3 partido en T1 es justamente lo mismo que B1 partido en B2, ¿sí? Con T1 igual a T2. Entonces esto es por la diabática libre. Entonces con ese cambio, esto yo lo puedo escribir entonces como B1 sobre B2, ¿sí?
Y en la diabática libre nosotros sabemos que el cambio de entropía lo calculamos en una de las clases nk logaritmo de el cambio de volumen. ¿Sí? Volumen final sobre volumen inicial. Por lo tanto, los doy vuelta, cambio de signo menos y se me elimina idénticamente. ¿Sí? Entonces, en ambos casos, si es que era una diabática libre o cuasi estática, el cambio de entropía del gas total, al dar una vuelta en el ciclo, era nulo. ¿Ya? Este de acá tengo que revisarlo, pero tiene que darme nulo. ¿Sí? Entonces, la pregunta que se nos hacían era, ¿cómo se concilia esto con la segunda ley de termodinámica? ¿Por qué me hacen esta pregunta? Porque, bueno, yo sé que en la diabática libre es un proceso irreversible, entonces hay una producción de entropía. ¿Sí? Pero, sin embargo, me da que el gas le cambió cero. Bueno, entonces eso es porque hay dos conceptos que hay que tener bien claro, es que la entropía es una función de estado tal y como la energía lo es. Entonces, si yo vuelvo a mi estado inicial, luego de hacer lo que sea que hizo el gas, eh, tiene que volver al mismo estado de entropía. ¿Sí? Entonces, si yo me di una vuelta, independiente si es que yo lo hice en procesos irreversibles o reversibles, si vuelvo al estado inicial, la entropía del gas no pudo haber cambiado. ¿Sí? Entonces, ¿qué le pasó a esa producción de entropía del proceso irreversible? Esa producción de entropía está, pero eh, recuerden que están estos agentes externos que les mencioné, agentes externos. ¿Sí? Entonces, esos agentes externos van a tener que ver con este cambio de entropía. ¿Por qué? Porque como los procesos que son isobáricos e isocóricos en este diagrama son procesos reversibles, ¿no es cierto? Están representados como líneas continuas en el diagrama. La entropía que cambia en el gas en ese proceso se compensa con la entropía que cambia en los agentes externos, ¿sí? Cosa de que como es reversible, sé que se me tiene que anular. Por lo tanto, por ejemplo, de ir de 2 a 3, el gas cambió su entropía, pero ese cambio de entropía se ve compensado en el universo si yo considero el agente externo, ¿sí? Eso también lo vimos en una clase cuando teníamos, por ejemplo, que calcular la entropía de la expansión libre, ¿sí? Uno se inventaba el proceso reversible isotérmico y uno en efecto verificaba que si consideraba el baño térmico en el proceso reversible, la entropía del universo no cambiaba. ¿Sí? Entonces eso es lo que pasa. Entonces en este proceso de acá y en este de acá, los cambios de entropía del universo son nulos porque son reversibles, y en este de acá, entonces es donde se me produce. ¿Sí? Entonces así es como uno tiene que entender la segunda ley. Uno no puede olvidarse de que están esos agentes externos ahí jugando. ¿Alguna duda con este problema? ¿Ya? Entonces vamos a dar una pausa de 5 minutos para después hacer el último problema. ¿Ya? Entonces nos vemos en 5.
Ya, vamos a partir de nuevo. Entonces nos ha llegado el problema de desarrollo, que dice lo siguiente. Dice, suponga que la temperatura ambiente es de 0 grados Celsius. En su caso, usted quisiera tener una temperatura mayor, o sea, T mayor a 0 grados Celsius, y decide calentarla por medio de una bomba de calor. Una bomba de calor es el análogo a un refrigerador. Sin embargo, la casa no está perfectamente aislada y pierde calor en una tasa que sigue la ley de enfriamiento de Newton con constante K. Entonces, si acá tengo mi casita, lo que dice la ley de enfriamiento de Newton es simplemente que el calor que se transporta es proporcional, o más bien es igual, a la constante de esta capa por la diferencia de temperatura, es decir, T2 menos T1. O voy a llamarlo yo T hot, T cold, para usar una notación donde es claro cuál es mayor que la otra. Suponga que alcanza el régimen estacionario, es decir, la casa la puedo mantener a T grados Celsius y no nos vamos a preocupar de cómo es que llegó hasta ahí. ¿Ya? Entonces, además, esto de que sea estacionario significa que el calor que le entra a la casa es igual al calor que sale de la casa, cosa de que esa temperatura se mantenga constante, ¿sí? Porque recibe calor neto, que es igual a cero. Por lo tanto, no cambia su temperatura. Dice entonces la bomba de calor opera entre la temperatura ambiente y la temperatura de la casa. Y vamos a utilizar que el ciclo es reversible, entonces vamos a utilizar solamente una cota para estos cálculos, ¿sí? Sabemos que los ciclos reales no son reversibles, entonces no tienen la eficiencia de Carnot y una eficiencia menor, pero vamos a calcular siempre con la eficiencia de Carnot, ¿sí? Entonces dice pregunta 1, si a la bomba de calor le entra una potencia W, calcula la temperatura a la cual puede mantener la casa. ¿Ya? Y la 2 dice, la bomba soporta una potencia máxima de entrada, ¿sí? Es decir, yo no le puedo dar toda la potencia que yo quiera a mi aparato. Está diseñado con una cierta potencia nomás. Típicamente se quema el aparato o algo así le pasa si es que la paso. Entonces dice, si esta es capaz de mantener la casa a una temperatura de 20 grados Celsius con solo el 30% de la potencia, calcule la temperatura ambiente mínima para la cual puede seguir manteniendo la casa a T igual a 20 grados Celsius. Si esto es porque si es que la temperatura afuera es menor, voy a necesitar más potencia para calentar mi casa y voy a ver cuál es la cota de esa temperatura de afuera, tal que si yo uso la potencia máxima me da la temperatura interna de 20 grados Celsius. Ya. Entonces partamos con la parte 1. Separemos aquí la pizarra. Entonces, la pregunta 2, tenemos la pregunta 1. Entonces nos preguntan, dado W y la temperatura que vamos a llamar la temperatura del ambiente, que es la temperatura fría, también tenemos también capa, ¿no es cierto? Encontrar la temperatura de la casa o la temperatura hot, temperatura caliente. Entonces el diagrama que uno tenía era el siguiente. ¿Sí? Y de T hot se va un calor, que llamamos igual a capa pH menos TC. Acá tengo un calor caliente, un calor frío, y este de acá es un W. Este diagrama no es como el que hace el profe, ¿sí? Donde el profe hace que todos los calores entren a la máquina y ahí les da un signo. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a suponer que todas las cantidades son positivas y la flecha me da el signo. Ya es una convención distinta, ¿no? Entonces, tenemos que ver cuáles son las ecuaciones que tenemos para esta máquina. Entonces tenemos la conservación de energía en la máquina. Le vamos a tener que W más QC, que es lo que le entra, menos QH, que es lo que le sale, tiene que ser 0. ¿Sí? Y
También tenemos que como es reversible, y está operando entre dos baños térmicos, se cumple QH partido en TH más, perdón, este es el menos porque sale, más QC partido en TC igual a 0. ¿Sí? Y además tenemos una tercera ecuación, que es la ecuación del estado estacionario, que les mencioné, que es que el calor que le entra a la casa es igual al calor que le sale a la casa. Entonces vamos a tener que QH es igual a Q3. Entonces tenemos esas tres ecuaciones. De esta ecuación de acá, yo puedo obtener que el Q frío es temperatura fría partido en temperatura caliente por el QH. Y esta de acá no tengo que hacerle nada, ¿no es cierto? Porque el Q3 sabemos que es capa TH menos TC. Y las inyectamos entonces en la ecuación que está acá arriba. Al inyectarlas ahí, tengo la siguiente ecuación. Tengo W más el Q frío, que es TC partido en TH por QH, menos QH. Entonces voy a factorizar un QH y voy a poner aquí esto menos 1 por QH igual a 0. ¿Sí? Como TH es mayor a TC, eso es lo que buscamos, esta cantidad es menor a 0. ¿Sí? Y el QH también es mayor a 0. O sea, el QH es mayor a 0 porque estamos diciendo que trabajamos con cantidades que son todas positivas, y que la flecha da la dirección. Entonces voy a dar vuelta a esta cantidad y voy a pasar al otro lado. Entonces voy a tener W igual a 1 menos TC partido en TH por QH, y voy a reemplazar su valor que es capa TH menos TC. Entonces lo que me preguntan a mí, recuerden, es que dado esta cantidad W, el TC y el valor de capa, encontrar la temperatura del hogar. Entonces tengo que despejar acá, despejar TH. Entonces si se fijan, esta ecuación de acá es cuadrática, entonces al menos tenemos chance de resolverla. Voy a escribirla. Tenemos W igual a, saco un TH para acá, y me queda TH menos TC, me va a dividir el capa también al cuadrado. Entonces si uno grafica estas dos curvas en función de TH, parte en TC una parábola, ¿no es cierto? Y hay una recta, ¿sí? Entonces tengo estas dos soluciones de acá. Naturalmente quiero la solución donde TH es mayor a TC. Entonces voy a querer, esta solución es la que me sirve. Y ahora entonces resolvemos la ecuación cuadrática. ¿Sí? Entonces vamos a escribir TH menos TC al cuadrado menos THW partido en W dividido en capa por TH menos TC. Aquí lo que hice simplemente voy a hacer sumarle 0 a la ecuación para resolver la cuadrática en términos de TH menos TC en vez de TH. Entonces al hacer esto, aquí tengo que entonces, para que esto me dé 0, restarle WTC partido en capa. Entonces esta ecuación la resuelvo. Y tengo que TH menos TC es igual a W dividido en K. Hay un medio por atrás, ¿no es cierto?, multiplicando. Y esa es la fórmula de la cuadrática. Entonces me queda W cuadrado partido en K cuadrado más 4WTC partido en K. ¿Ya? Ahí tengo la respuesta. Y nos quedamos con el signo más, porque habíamos dicho que buscamos la solución donde TH es mayor a TC. ¿Sí? Si no se rompe todo nuestro supuesto, y de hecho si TH es menor a TC, algunas flechas se me invierten. Entonces se me cambian todas las ecuaciones y hay una inconsistencia. Y entonces aquí terminamos la pregunta 1.
Entonces, vamos con la parte 2 de la pregunta para terminarla. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Ya. Entonces dice, la bomba soporta una potencia máxima de entrada. Si esta es capaz de mantener la casa a T igual 20 grados Celsius con solo 30% de su potencia, calcula la temperatura ambiente mínima para la cual puede seguir manteniendo la casa T igual a 20. Entonces ahora me permiten, ahora la pregunta es distinta. Me están fijando la temperatura caliente y me preguntan por la temperatura fría que puede soportar el aparato. Entonces, ¿cómo formulo esto? Entonces la formulación va a ser la siguiente. Voy a agarrar la fórmula que es cuadrática, porque es más simple de trabajar. Entonces tenemos W igual a kappa partido en TH por TH menos TC al cuadrado, ¿no es cierto? Esa fórmula es esta de que está aquí. Ya. Entonces me dicen, cuando W es igual a 0,3 el W máximo del aparato, TH vale 20 grados Celsius y TC vale 0 grados Celsius. ¿Sí? Esas eran las condiciones del problema. Entonces, de aquí yo puedo despejar cuánto es la potencia máxima. ¿Sí? Eso es lo que me dice esta parte. Entonces, vamos a calcularla. Recuerden que tenemos que pasar todas las temperaturas a la escala absoluta. ¿Sí? Entonces, esto de acá son Celsius, pero tengo que trabajarlo siempre en Kelvin, recuerden. Entonces, estos son 293 Kelvin y esto de acá son 273 Kelvin. Entonces, 0,3 W máximo es igual a K partido en 293 por 20 al cuadrado. ¿Sí? Aquí vamos a hacer algunas aproximaciones de los números nomás para no tener que hacerlo todo exacto. Como 20 al cuadrado es 400 y 293 más o menos 300, esto es 4 tercios de K. Entonces el W máximo es más o menos 40 novenos de K. ¿Ya? Simplemente van a tener que escribir tantos decimales. Una vez que tengo el W máximo, voy a utilizar mi bomba de calor con la potencia máxima, fijando la temperatura que yo quiero. ¿Sí? Entonces, ahora quiero que la temperatura caliente sea 20 grados Celsius. ¿Cuál es the cold mínima que soporta a W máximo? Esa es la pregunta que me están haciendo. Entonces, a la fórmula que teníamos arriba le inyecto el W máximo. Entonces le inyecto 40 novenos de K y lo igualo a K sobre la temperatura que yo quiero, que es 293 Kelvin. Y acá me queda entonces 293 menos la temperatura fría mínima que soportaría el aparato en cuestión. ¿Sí? Entonces aquí, pum, pum, y voy a aproximar que 293 dividido en 9 es más o menos 33. O 31, algo así. Algún número que es más o menos 30. Eso no es tan relevante. Entonces tengo esto por 40, después me queda más o menos 1200, 1300. ¿Sí? Entonces tengo la raíz de 1300 igual a 293 menos TC mínimo al cuadrado. Perdón, sin el cuadrado porque ahí le pasé la raíz. Y despejo, bueno, esto es un más menos, tiene dos soluciones. Y despejo entonces el TC mínimo. Entonces el TC mínimo es el 293. Como quiero la solución con un TC mínimo menor a la temperatura caliente, le tengo que restar la raíz de 1300. La raíz de 1300 es 10 por la raíz de 13. Entonces esto es más o menos, la raíz de 13 es más o menos 3,5, más o menos, menos 35. Entonces el TC mínimo
Si es que yo me paso después de la escala grados Celsius, me da que es menos 15 grados Celsius. ¿Sí? Entonces, si es que afuera hiciera un frío de menos 15 grados Celsius, esta bomba sería capaz de mantener la casa a 20 grados Celsius. ¿Sí? Eso sí, ocupando toda la potencia. ¿Ya? Con eso terminamos el problema de desarrollo. ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces estaríamos. Entonces lo que hicimos en este auxiliar, para recapitular, es hicimos unas preguntas cortas, usamos las leyes de la termodinámica para probar que, por ejemplo, dos adiabáticas no se pueden cruzar, si no se violarían los postulados. Luego vimos que en un ciclo, al ser la entropía una función de estado, ¿no es cierto? Como vimos, al dar una vuelta, no puede haber cambiado. Entonces delta S en un ciclo es cero. Y finalmente en el problema de desarrollo vimos cómo operaríamos con las máquinas en alguna pregunta que sería tipo prueba, pero para más adelante, si esto no entra en la prueba, la pregunta 2. ¿Sí? Vimos cómo usar la igualdad de Clausius y la conservación de energía en la máquina para poder despejar todas las cantidades. ¿Ya? Entonces eso sería lo que hicimos hoy día. Si no hay más dudas, nos vemos la siguiente semana. Chaito.